nos cuenta sobre un congreso que se realizó en nuestra zona. Estas son las conclusiones que el ingeniero le entregó a los participantes de este congreso que vinieron de no solamente de la Argentina, sino de países limítrofes, y que en exclusiva tiene campo y ciudad. En este congreso se juntaron 900 personas, todos técnicos de todo el país, vinieron paraguayos, brasileros, uruguayos, algún chileno, un par de colombianos, una mexicana. Y uno aprovecha estas oportunidades no solo para intercambiar información y conocimiento, sino también establecer vínculos de tipo personal con la gente. Y en el caso particular mío, yo desarrollé este tema, la intensidad de uso del suelo como determinante de los modelos productivos, que me parece tiene una enorme trascendencia en cómo funciona la economía regional, y obviamente cómo se usa el suelo, pero lo refería a cómo esto influye en la situación de todas nuestras localidades, ¿no? Eso es clave. Bueno, eso es lo que desarrollamos, que es el sur de Santa Fe, son más de 3 millones de hectáreas, hay un poco menos de 2,5 millones de habitantes, donde está el Gran Rosario, y tiene alrededor de 300 kilómetros en sentido noroeste-sudeste. El sur de Santa Fe produce un poquito menos de la quinta parte de la soja nacional, el 12% del maíz, el 8 o el 10% de trigo, la mayor parte de la arveja y la lenteja, hace algo de sorgo, hace algo de cebada, un poco de leche, un poco de carne y el 10% de las hortalizas. Creo que todos conocen o saben que históricamente se llamó el Pago de los Garrollos. Bueno, ahí tienen el sur de Santa Fe, con esa línea marca hasta dónde llegan los suelos pesados que tienen algún problema de drenaje, la franja central de Santa Fe donde están los mejores suelos y el extremo allá de Magiolo, Rufino, que son los que son de otra familia, digamos, de suelo, que tienen mucha arena, tienen otros tipos de problemas. Ahí está representado cómo es el escurrimiento superficial, pero obviamente primero hay que hablar de lluvia. En el extremo noreste del sur de Santa Fe llueven 1.100 milímetros y allá en la punta de Rufino, contra Córdoba y Buenos Aires, llueven 750. Y el lugar más alto de la provincia de Santa Fe está marcado con ese punto rojo ahí, que está al sur de Armstrong, ¿no? Que son más de 130 metros sobre el nivel del mar. Y esa línea marca el lugar, digamos, la divisoria de aguas entre lo que escurre hacia el Paraná, que es el Pago de los Garrollos, la Cuenca del Plata, y lo que son las cuencas interiores, ¿no? La laguna de Melincue tendría que estar incluida dentro, pero siempre tiene una discusión si sale o no sale el agua de la laguna. Y este es el mapa de suelos por limitación, este sería el mapa manual sobre el que habría que trabajar. Miren la diferencia de colores que tiene y después van a ver que cuando hablamos de la situación actual está todo con un solo color, que es el de la soja. En cada colorcito de esos de la provincia de Santa Fe deberíamos hacer una agricultura diferente. Lo que está en verde es la región de los mejores suelos sin limitaciones. Los que están de azul oscuro son los que tienen problemas de drenaje, que se charquean y demás. Los que están en el marrón, allá hacia el extremo sudoeste, son los que tienen problemas de erosión eólica, o sea que si hay vientos fuertes, si se trabaja mal el suelo, se vuelan. Lo que está en rojo tiene erosión hídrica, que es la zona de la cuenca del Carcarañá, la cuenca del Saladillo, la cuenca del Pavón, la cuenca del Arroyo del Medio, que tiene el fenómeno ese que después vamos a ver. Y los que están en celestito son los que nosotros le decimos que son suelos hidromórficos, donde la presencia de agua a lo largo de todo el año o parte del año limita la capacidad productiva. Y finalmente ahí, allá bien en el extremo noreste del sur de Santa Fe, está la zona de islas entre el Coronda y el Paraná. Ahí está Casilda, en el medio de lo que ahora vemos como centro sur de Santa Fe. Creo que saben que acá se inició el proceso de exportación de trigo y en 1972 inicia el fenómeno sojero argentino. Bueno, yo ahí lo pasaría. Bueno, durante 50 años en el sur de Santa Fe teníamos estos modelos productivos tradicionales. El tambo, eso que está verde oscuro, lo amarillo, que es lo mixto completo, o sea, la zona donde se hacía agricultura, con cría, recría e invernada. Todo el núcleo básico del sur de Santa Fe era agricultura pura, digamos, y contra el río Paraná está el cinturón hortícola de Rosario. Está lo que llamamos mixto con porcino, o sea, agricultura con porcinos, pivoteando sobre la línea Los Quirquinchos, Chañar Ladeado.
Y el extremo sur, sudoeste de la provincia, de Venado Tuerto al sur, es la zona de las estancias que hacían agricultura con invernada. Esto cambió mucho. Nosotros siempre hablamos de que hay una forma de caracterizar a la actividad productiva mediante la identificación de lo que son modelos productivos. Y durante muchos años los modelos productivos se caracterizaban por el tamaño, o sea, cuánta hectárea son, si la tierra era alquilada, si estaba en arrendamiento, si era propia, y se hacía agricultura, cría, recría, invernada, tambo y porcino. Eso ya no nos sirve. Ahora elegimos caracterizarlo por la intensidad con que se aplican los recursos y por el nivel de aplicación de insumos, que le llamamos inputs en inglés, ¿no? Y utilizamos indicadores para medir esa intensidad de uso. Los indicadores son de distinto, fíjense la paleta de posibilidades que tenemos para caracterizar un modelo productivo. Hay indicadores físico-productivos, que es la producción, la eficiencia, el kilo de proteína bruta, eficiencia en kilogramos por hectárea. Si nosotros nos detenemos un poquitito acá en lo físico-productivo, fíjense que no es tan útil por ahí decir cuántos kilos de grano saca por hectárea, sino cuántos kilos de grano se sacan por milímetro llovido, que es un indicador de eficiencia ahora. Y en el caso que lo referimos a la lluvia, justamente es el factor que limita la producción en toda la región. Según qué es lo que queramos vender del campo, en el caso de soja, por ejemplo, si fuera maíz, uno puede decir, bueno, kilo de proteína, ¿cuántos kilos de proteína se sacan por hectárea? Pues no es lo mismo hacer, por ejemplo, soja que hacer maíz. El maíz tiene bajo contenido de proteína y prácticamente no tiene aceite, y la soja es un cultivo que tiene altísimo contenido de proteína y tiene mucho aceite, entonces las cuentas pueden variar mucho. Y uno puede hacer una cuenta, por ejemplo, de cuántos kilos de proteína bruta se obtienen por milímetro llovido. Y esto también nos hace llegar a un dato, un indicador que vamos a tener que trabajar en los próximos 15 o 20 años, que es cuántos kilos de etanol equivalente, o sea, cuántos kilos de agrocombustible se sacan por hectárea. Hay otros indicadores que son sociales, que generalmente esto no se le da la atención que tiene que tener. Obviamente serían los indicadores más importantes, ¿no? ¿Cuántas horas hombres se aplican por hectárea cultivada? ¿Cuántos empleos directos genera? ¿Cuántos empleos indirectos genera? ¿Cuál es la distribución del ingreso? Cuando hablamos de distribución del ingreso, ahí también está el planteo, si entran o no entran las retenciones, por ejemplo. También es un indicador social, bueno, cómo se capacita, cómo se reinvierte en conocimiento en la gente que participa en el sector. Otros indicadores son los económicos financieros, que le gusta mucho a los contadores esto, ¿no? Eso que dice ahí, pesos de ingreso bruto por hectárea, es una forma de calcularlo. Otra forma es el margen bruto por hectárea. Otro es el TIRS, que es tasa interna de retorno, que es lo que determina cómo se hace la agricultura en la Argentina, ¿no? O sea, cuánta plata saco por cada peso que pongo. Otro económico financiero es cuál es el nivel de inversión, cuánto se reinvierte en el campo argentino. La persona en Casilda que alquila 50 hectáreas, ¿cuánto le mete por año de esos 20 quintales de alquiler que recibe? ¿Le pone el 10%? ¿Reinvierte 2 quintales por hectárea? Por ejemplo, luego como pregunta, ¿no? Y finalmente tenemos indicadores ambientales. Uno es, por ejemplo, bueno, en el caso de un lote, un campo, ¿cuánta radiación de la que le llega todos los días a lo largo de todo el año? ¿Cuánto sol transforma en productos, que es la captación de radiación? Otro cociente que es muy importante indica, bueno, cuánta energía se produce dividido la energía que se consume, porque para hacer el grano de soja y todo se gasta petróleo con gasoil, con plaguicidas, con fertilizantes. Otro indicador ambiental es el balance nutricional, o sea, cuando yo termina la campaña, bueno, ¿cómo está mi suelo de stock, de existencia de nutrientes? ¿Aumentó, disminuyó, está igual? Y otro indicador ambiental clave para toda la agricultura planetaria, digamos, es la evolución de la MO, que la MO para nosotros es materia orgánica, lo medimos como carbono edáfico, carbono del suelo, ¿no? Y lo mismo, terminó la cosecha, yo tengo más materia orgánica en el suelo, tengo menos, estoy igual, ¿no? Y nosotros en realidad de todo esto nos vamos a manejar con producción por hectárea, en eficiencia en grano, por ejemplo, y algunos de balance nutricional. Seguimos con el ingeniero Fernando Martínez y las conclusiones que se realizaron en dicha jornada. Para todos aquellos que trabajan campo, deberían tomar nota de las conclusiones que en este congreso se tomaron. Lo que tienen ahí es una foto de satélite. Esa foto está tomada a las 11 de la mañana del 10 de febrero del 2006.
todo lo que se ve rojo es soja. Aquí está San José de la Esquina, acá está Arteaga, acá está Cruz Alta. Este es el río Carcarañá, no sé si la ven a la flechita donde se mueve. Esta es la cañada de Santa Lucía. Si uno lo mira con un cierto detenimiento, acá viene el camino de San José de la Esquina, Arteaga. Sale de Arteaga y va para Cruz Alta. Fíjense, por ejemplo, esta mancha blanca que se ve ahí en la foto, es una nube que justo la sombra está tapando la plaza de Arteaga, ¿no? Si quieren, acá tienen otra nube y se ve la sombra, acá tienen otra nube y se ve la sombra, acá tienen varias nubecitas y se ve la sombra ahí. Y este es el distrito Arteaga, en el sur de Santa Fe, en el departamento Caseros. Y ahora les voy a mostrar cómo queda cuando decidimos que todo lo rojo, le pedimos a la computadora que lo haga, lo transforma en verde. Y ahí se ve todo lo que es hoja, con las cañadas, los manchones de maíz, como este gran lote, este otro. Acá está, ahí estaría Arteaga de nuevo, acá está la ruta. Ahí viene. Y después, por ejemplo, estos puntitos blancos, que ojalá la máquina, la cámara lo tome, son los montes que hay en el campo, los montecitos, que no serían lotes de maíz, sino pequeños montes de vieja chacra que están todos abandonados. ¿Cómo se ha utilizado el suelo en la campaña del año pasado? Bueno, todo lo que es marrón son las áreas donde se hace más de un 80% de soja. Y en la otra punta hay dos pequeñas zonas donde se hace menos del 50% de soja de primera. Entonces, esta es la realidad regional, digamos, casi todo el sur de Santa Fe tiene más de la mitad, y en algunos casos hasta más del 80% de soja, ¿no? Solamente hay soja. Los modelos productivos que tenemos ahora en el sur de Santa Fe son todo un área enorme agrícola, pareja, queda parte del cinturón hortícola Rosario que se achicó, y hay una zona, 3 pequeñas zonas, donde además de agricultura se hace tambo, y una pequeña zona donde todavía se hace cría invernada junto con la agricultura. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Como ejemplo, este es el distrito Arequito, ustedes lo conocen, saben que ahí nació Soledad Pastorutti, y la hermana también nació ahí, porque por ahí la gente no lo sabe. Y en el distrito Caseros, que tiene 48.000 hectáreas, hay 45.000 agrícolas, y 3.000 son del campo natural sobre la costa de Carcarañá. Yo les voy a pasar ahora 2 fotos, digamos, de cómo está el distrito en promedio de los 10 años en agricultura y cómo es el distrito Arequito en la última campaña. Bueno, esto que tienen acá nos dice que, si uno lo mira acá abajo, el 75% es soja de primera, ¿no? Acá abajito hablamos de un 4% de pasturas, que es este cuadradito que está acá. Y hay un 20% de trigo, que es todo lo amarillo, y un 11% de maíz, que es todo lo rojo. Esto ocurrió durante prácticamente los últimos 15 años. Era el promedio de los últimos 15 años. Y yo ahora voy a sacar esta gráfica, voy a poner lo que ha sido la última campaña. Todo soja de primera, muy poquito trigo, soja, nada, muy poquito maíz, y se achicó además lo que había de pastura. Yo lo vuelvo para atrás para que tomen, eso fue lo que fue históricamente, y esta es la realidad actual. Pura soja. Este es un análisis regional, ya ahora no estamos hablando del departamento Caseros, sino hablamos del departamento San Lorenzo, el departamento Rosario y el departamento Constitución. Son alrededor de 1 millón de hectáreas, de las cuales 900.000 son agrícolas, hay alrededor de 6.500 empresas agrícolas, de los cuales los productores, que es un ente que uno inventa, digamos, es de un 1%, la unidad de producción es de 143 hectáreas, pero en realidad el promedio de esto da 143 hectáreas porque entran muchas chacras agrícolas cercanas a Rosario, de muy pequeña superficie, que son los que se dedican a la horticultura. Y en cambio, cuando sacamos de la superficie lo que es el área del Gran Rosario, digamos, donde se hace tanta huerta, la unidad de producción extensiva se va a 280 hectáreas, de los cuales hablamos que alrededor de 40 hectáreas serían propios, el resto es alquilado. Durante esta campaña 2001-2002 a 2007-2008, sobre esas 900.000 hectáreas se sembraban casi 700.000 de soja de primera, 150.000 de trigo, soja y 60.000 de maíz.
O sea que en este paquete uno podía ver que había este dato que está acá abajo, 500.000 de hectáreas de soja en monocultivo. Por cada hectárea de maíz se sembraban 2 hectáreas y media de trigo soja y 2 hectáreas de soja de primera. Y ahí tenemos las realidades, un modelo que ocupa la mayor parte del área, que hace nada más que monocultivo sojero, con poco trigo soja. Hay modelos de media intensidad que ocupan el 25% del área de siembra, que hacen algo de maíz pero muy poco, y una proporción de trigo soja menor del 25%. Y finalmente, modelos de alta intensidad que ocupan menos del 10% del área de siembra, con una rotación fija que le decimos 4x3, que hace un año maíz, al año siguiente soja, el otro año trigo soja, o incluso una que es 3x2, que es más intensa, que hace maíz, trigo, soja, sin soja de primera. Los modelos de baja intensidad hacen promedio de todos estos años 3.500 kilos de soja, y cuando fertilizan con fósforo y azufre pasan a 3.800, 3.900 kilos. Los modelos de media intensidad hacen soja, hacen dos años seguidos de soja de primera con 4.000 kilos, y un año, o sea, un tercio de un trigo soja, que hace el trigo 3.500 y la soja 2.700. Y por ejemplo, un modelo de alta intensidad, el modelo 4x3, que son 4 cultivos en 3 años, un año hace soja de 4.400 kilos, al año siguiente hace un trigo de 4.300 y una soja de 3.300, y hace un tercio de maíz con 11.500 kilos. Y estos son los resultados. Fíjense que, por ejemplo, veamos esto nomás, en kilos de grano y kilos de grano por milímetro de lluvia, ¿no? Para 1.000 milímetros más o menos. Entonces resulta que acá tenemos 3.400 kilos, 3.450 kilos de grano por hectárea año, y al que rota hace 7.800. Este logra 3,45 kilos de grano por milímetro y este hace 7,8. Y fíjense que en estos modelos de alta producción no estamos poniendo lo de mayor intensidad de uso, que es gente que está arriba de las 10 toneladas por hectárea. O sea, hay un candidato que hace 3,5 toneladas por hectárea y el de al lado hace más de 10. Y eso no pasa en ningún lugar del mundo. Bueno, acá hay una diferencia del 127%, o sea, estos de alta intensidad sacan más del doble de grano que los que obtienen la menor producción. Obviamente eso es una discusión de políticos de todas las comunidades. Si uno hace nada más que soja, tiene que utilizar los camiones en la instalación una sola vez por año, se rompe todo, digamos. Y en cambio, si uno pudiera diversificar, se encontraría que el mismo equipo, los mismos sueldos y jornales, el mismo policía, se amortiza en mucho mayor volumen, con lo cual bajan los costos fijos. Pero estas son las cuentas que nadie hace en la Argentina, ¿no? Y finalmente, cuando a estos modelos le corremos lo que es el balance nutricional y el balance de materia orgánica, que el balance de materia orgánica lo medimos como carbono, acá tienen los balances de nutrientes, nitrógeno, fósforo y azufre, y carbono. Lo que se hace en nuestra zona como monocultivo de soja, pierde año a año el campo 46 kilos de nitrógeno, 15 kilos de fósforo y 6 kilos de azufre. Pero lo que es más grave, pierde 500 kilos de carbono de la materia orgánica del suelo. Un productor que hace la rotación 4x3, maíz, soja de primera, trigo, soja, pierde 27 kilos de nitrógeno, pierde 10 kilos de fósforo, gana azufre, porque se aplica bastante azufre, obviamente acá se aplica fertilizante, pero lo interesante es que no pierde carbono del suelo, no disminuye la materia orgánica. Y un productor de la región que hace rotación 3x2, que hace maíz, trigo, soja, sin soja de primera, gana 7 kilos en nitrógeno, gana 1 kilo en fósforo, gana 5 kilos en azufre y gana 500 kilos por hectárea de carbono del suelo. O sea, hay gente que está levantando lentamente el contenido de materia orgánica. Esto lo que tienen aquí es un análisis histórico de cuáles eran los modelos agrícolas que se usaban antes en el departamento Caseros. Hasta el 72-73 se hacía maíz, trigo, girasol de segunda, maíz, trigo, soja de segunda, con labranza, ¿no? Y se perdían más de 3.000 kilos de carbono edáfico. Cuando para el 82-83 se hacía nada más que trigo, soja de segunda, al meterle el trigo, como se devuelve más carbono por los rastrojos y las raíces, la disminución del carbono por hectárea era bastante menor. En el 92-93 ya empezó a hacer prácticamente soja de primera con algo de trigo soja. Seguíamos perdiendo alrededor de 2.300 kilos de carbono edáfico.
Para el 2002-2003, que es monocultivo sojero, donde el aporte del rastrojo es menor, resulta que como se hacen directas, se quema menos materia orgánica, con lo cual el déficit, a pesar de que es nada más que soja en este caso, es menor que lo que se perdía cuando se hacía trigo-soja con labranza. Y actualmente, en 2006-2007, tomamos el caso, una secuencia 4x3 no pierde ni gana carbono del suelo, y una secuencia de 3x2 está ganando 500 kilos, que es la cuenta que vimos antes. ¿Cuáles son las alternativas verificables? Les muestro esto que está acá. Estos son datos de trabajo de larga duración, muchos años, en campo acá en la zona, que rotan maíz, trigo, soja de segunda, que no hacen soja de primera. En este caso, los testigos en un lote de baja producción, promedio por años, ¿no? Van sumando maíz, trigo, soja, dividiéndolo por 2, pues son 3 cultivos, son 2 años. En baja fertilidad obtiene casi 4.800 kilos y 7.400 en el de alta fertilidad, y a medida que le va metiendo fertilizante va levantando la producción violentamente. Pero lo interesante es que vean dónde está parado el promedio de producción local, que son 3.500 kilos de soja por hectárea. Entonces tiramos esta línea roja para que se vea que todo lo de producción que está arriba de la línea roja es lucro cesante del campo argentino. Lucro cesante, que obviamente debe haber razones muy fuertes, que después vamos a ver, para que todos los productores hagan esto que está acá y no hagan ninguna de estas alternativas. En este caso, por ejemplo, cuando volvemos a analizar cuál es el asunto de estos trabajos que hacemos de largo plazo, hay un tratamiento que le decimos testigo, donde hacemos maíz, trigo y soja de segunda sin ningún fertilizante, que son los datos que recién mostré. Entre un lote de alta fertilidad y un lote de baja fertilidad hay un 55% de brecha de rendimiento, producto de que este lote de alta fertilidad en los últimos 120 años tuvo prácticamente ganadería siempre, entonces no está gastado. Cuando ponemos nitrógeno, fósforo y azufre reposición, que es lo más fuerte que podemos hacer, o sea, acá estamos poniendo 120 kilos de N, 20 kilos de P, 20 kilos de azufre, levantamos los rendimientos de ambos, tanto en el de baja fertilidad como el de alta fertilidad. Y fíjense que ahora la brecha se disminuye un 20%. Significa que al fertilizar con este paquete, ¿no?, nosotros estamos reemplazando el déficit, más de la mitad del déficit que tiene acá, que evidentemente es por la falta de nitrógeno, fósforo y azufre. Pero igual el de alta fertilidad tiene más materia orgánica y que es esa brecha, ¿no? Ahora, en este caso, con estos rendimientos, este productor pierde 150 kilos de carbono por hectárea. Y en este caso, cuando fertiliza, el mismo productor gana 500 kilos. ¿Y dónde está parado lo regional? Está parado ahí. Esto es lo que obtiene, 3.500 kilos por hectárea, y pierde 1.800 kilos de carbono por hectárea y por año, que es el grave problema que tiene el campo regional, ¿no? Lo que tienen acá son trabajos que ya vimos. Bueno, esta es la realidad del campo regional. Nosotros se terminó la soja y esto es lo que va quedando, y allá abajo se ve la grieta del Carcarañá, se va lavando el rastrojo, no queda nada en el suelo. Al año siguiente volvemos a sembrar la soja arriba de un campo pelado. Tratamos de aprovechar al máximo toda la superficie sembrable. A veces se siembra y después el río o los arroyos se lo llevan. La soja avanza sobre las cañadas donde hay ganadería, hacemos soja en campos que no tienen capacidad agrícola, y también pasa esto: se pela el campo, se abandona la chacra, se abandona en este caso un tinglado de ordeñe, si hay viento se vuela de tierra superficial, y si llueve mucho como este año hay buena cosecha, pero los destrozos en el campo son enormes. También está este tema de los problemas, estos son externalidades, el agua que se escapa de los campos agrícolas destruye los caminos. Y esto también forma parte de una externalidad, que nadie hace los números, pero las colas de camiones y la destrucción de caminos que tenemos en todo el sur de Santa Fe es violento. Nadie habla de hacer menos soja, porque nos viene bien a todos, pero hay otras visiones en las campañas. Puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser arveja, pueden ser cultivos de cobertura, puede ser cebadilla entre soja y soja, que es uno de los caminos para el monocultivo sojero.
No debemos eliminar el maíz y también hay actividades ganaderas, pero claro, implican más inversión por hectárea y más trabajo. El tambo es otra alternativa. La propuesta, o sea, ¿qué debemos hacer? O sea, esa es la verdad, ¿no? El planteo es que hay que hacer cultivos que fijen carbono por arriba y adentro del suelo, aunque exijan la inyección de nitrógeno sintético. Eso significa que hay que fertilizar con nitrógeno. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hay que perturbar el edafosistema, porque en realidad, cuando se clavó el primer arado acá en la zona hace 130 años, empezamos a joder el suelo violentamente. Bueno, ahora la idea es, lo seguimos jodiendo, pero en el sentido de mejorar el balance de carbono, que es lo que finalmente importa. Y ahora algunas cuentas, para cerrar y para que los televidentes de campo y ciudad lo tengan claro. El sur de Santa Fe, en promedio de estos años, esto era lo que hacía: 700.000 hectáreas de soja de primera, 150.000 de trigo soja y 50.000 de maíz. Para sembrar eso en el centro sur de Santa Fe, los productores de implantación y protección ponen 150 millones de dólares. El costo de la cosecha y comercialización es de 106 millones de dólares. Pagan 455 millones de dólares de alquileres. El gobierno federal se lleva 534 millones de dólares de retenciones. El ingreso de los productores es de 610 millones de dólares. Entonces veámoslo así. En ningún lugar del planeta se pueden cosechar 3 toneladas de soja invirtiendo nada más que 150 dólares. En ningún lugar del planeta se siembra el 80% de la superficie en tierra alquilada. En ningún lugar del planeta se paga un alquiler del 50% de la producción potencial y más. Estas son 3 de las características que tiene el agrorregional que no se dan en ningún otro lugar del mundo. Y acá tenemos una visión para adelante. Lo que tiene acá la situación actual, que ahora está agravada, porque esto está en el promedio de los últimos 12 años, ¿no? Y esto le decimos monocultivos sojeros, fíjense la realidad que hay. Bueno, acá tienen la discriminación. Para que funcione la agricultura en el centro de Santa Fe, centro sur de Santa Fe, con monocultivo sojero, los productores aplican 150 millones de dólares y tienen un ingreso regional, restadas las retenciones, ya de 1.065 millones de dólares. A los productores le quedan 610. Por cada peso que ponen, cobran 4. ¿Está? Lo que tenemos acá es una secuencia 4x3, que es la propuesta que nosotros tenemos a largo plazo para la región. Fíjense que tienen la misma superficie: soja de primera, trigo, soja y maíz, 300.000 hectáreas de cada uno. ¿Y qué sucede? Para pasar del monocultivo sojero a esta secuencia 4x3, de los 150 millones de dólares que hay que poner en el campo para que funcione, tenemos que pasar a 363 millones de dólares. La facturación total, o sea, el ingreso regional pasa de 1.000 a 1.400, gana el 40%. Pero al tener que poner mucho más plata, resulta que a los productores en esta nueva situación ganan menos plata que la que ganarían haciendo un monocultivo sojero. Y terminan cobrando 1,6 pesos por cada peso invertido. Y esta es la razón que hace que todo el mundo haga soja de primera, porque no tiene otra alternativa. Ahora, ¿dónde está la plata para pasar de una situación a la otra? La plata está disponible, porque justamente es lo que se aplica de alquileres. El asunto es, si la agricultura en el centro sur de Santa Fe se hiciera en campo propio, los productores harían rotación estas 4x3, porque a lo mejor uno te dice, la gente está forzada a hacer monocultivo sojero porque trabaja en campo alquilado, de acuerdo, pero en campo propio, ¿harían algo distinto? Entonces el planteo es, los recursos en el sur de Santa Fe están claramente disponibles para hacer una cosa distinta. Nosotros decimos que en el sur de Santa Fe se practica monocultivo sojero, con un modelo pampeano de cultivo que no es bueno para el suelo, pero es aceptablemente bueno para productores, copiadores, transportistas, proveedores de insumos, industria de procesamiento, y es extraordinariamente favorable para los propietarios de tierra, los intermediarios, los exportadores y para la caja del Estado Nacional. Un nuevo modelo de uso de los recursos que se utilizan para producir es necesario, deseable y posible. Los requerimientos de insumo, equipo y proceso están disponibles, los recursos humanos son suficientes y están capacitados, pero se requiere un marco cultural diferente. El tema es, ¿cuáles son los límites del modelo?
¿cómo se asegura la calidad ambiental? ¿Cómo se asegura la equidad, perdón? ¿Cómo se asegura la competitividad? Digamos, estas son las 4 patas sobre las que tendría que estandarizarse, establecerse la agricultura regional, pero el planteo es, ¿quiénes cambiarían el modelo? ¿Y por qué lo harían? Porque no, acá no se trata de que vamos a inventar una figura social distinta que venga a hacer la agricultura, pero bueno. Y esta fue la presentación que hicimos en el Congreso de Suelos, que como ustedes saben fue un éxito, pero una actividad de este tipo frente a la magnitud del agroactiva queda absolutamente sumergido en las posibilidades de los medios de alcanzarlo. Entonces, bueno, nosotros, mientras la gente estaba en la agroactiva, nosotros estábamos reunidos en el Congreso Argentino de Ciencia del Suelo. Y bueno, y una vez más, muchas gracias a Coco Guidi por la oportunidad que nos da de contarles estas cosas.